Hubo una moto que estuvo en todas partes. La veías repartiendo pan por las mañanas, llevando tanques de gas, estacionada frente a una tienda en el barrio con el motor todavía caliente. No hacía falta leer el nombre en el tanque. Bastaba escuchar ese sonido particular, ese motor pequeño que parecía no cansarse nunca, y sin embargo, un día dejó de fabricarse. La razón por la que la Honda C90 desapareció dice mucho más sobre cómo cambia el mundo que sobre la moto misma. Es una historia sobre lo que la industria está dispuesta a sacrificar cuando algo, por más querido que sea, ya no encaja en sus planes. Todo comenzó en Japón, a finales de los años 50. El país salía de una posguerra que lo había dejado con calles rotas y bolsillos vacíos. La gente necesitaba moverse, pero no podía pagar lujos. Honda entendió algo que otros fabricantes no vieron a tiempo. El futuro no estaba en motos enormes para unos pocos, sino en máquinas pequeñas, simples y baratas para millones. Así nació la Super Cub, la base de lo que después se convertiría en la C90. Un motor pequeño, un diseño sencillo, un objetivo claro, que cualquier persona sin experiencia previa pudiera subirse y manejarla sin miedo. Nadie en Honda imaginaba, en ese momento, que esa pequeña moto terminaría recorriendo pueblos enteros de Latinoamérica, de África, de Asia, que haría parte del paisaje cotidiano de generaciones completas que ni siquiera sabían pronunciar correctamente su nombre. Llegó a estos países en momentos distintos, pero siempre con el mismo efecto. Era accesible, era resistente, no exigía mecánicos especializados ni piezas imposibles de encontrar. Cualquier taller de esquina sabía repararla. Y eso, en lugares donde el dinero siempre fue escaso, era casi un milagro. Empezó a aparecer en manos de carteros, de campesinos, de estudiantes que la usaban para llegar a la universidad. Empezó a ser la primera moto de la familia, la que el padre compraba después de años ahorrando, la que el hijo aprendía a manejar a escondidas, antes de tener edad legal para hacerlo. No hablamos de motores cuando hablamos de la C90, hablamos de personas. Hablamos del repartidor que cruzaba la ciudad entera con cajas amarradas al asiento trasero. Hablamos del mecánico que la desarmaba con los ojos cerrados porque la conocía mejor que a su propio reloj. Para muchos, no fue solamente un vehículo. Fue la herramienta que les permitió trabajar, estudiar, sobrevivir. Fue, en cierto sentido, una extensión de su propia vida diaria. Todo parecía perfecto, hasta que el mundo empezó a cambiar. Las ciudades crecieron. El tráfico se volvió más denso, más peligroso. Las normas de seguridad comenzaron a exigir elementos que la C90, fiel a su diseño original de los años 60, simplemente no tenía. Las regulaciones ambientales se hicieron más estrictas. Los motores pequeños y antiguos, antes celebrados por su eficiencia, ahora eran vistos como ineficientes frente a las nuevas exigencias de emisiones. El verdadero problema no era el motor en sí. Era el diseño completo, congelado en una época que ya no existía. Honda había construido una moto perfecta para un mundo que, década tras década, dejó de parecerse al que la vio nacer. La competencia tampoco ayudó. Nuevos modelos, más modernos, con mejor tecnología, comenzaron a ofrecer lo mismo que la C90 prometía, pero adaptado a las nuevas reglas. La nostalgia no compite bien contra la innovación cuando hay leyes de por medio. Y así, poco a poco, sin un anuncio dramático, sin una despedida formal, las líneas de producción comenzaron a cerrarse en distintos países, una por una. El último ejemplar salió de la fábrica como cualquier otro día de trabajo, sin cámaras, sin discursos. Solo otra moto más en la línea de ensamblaje, sin que nadie supiera todavía que sería la última de su tipo en ese lugar. No hubo funeral, no hubo aviso. Simplemente, un día, dejó de estar disponible. Y el mundo, tan acostumbrado a verla en cada esquina, tardó años en notar que ya no estaba. Oficialmente, la C90 desapareció por las nuevas normativas de emisiones y seguridad que su diseño no podía cumplir sin una reingeniería completa. Esa es la versión que aparece en los comunicados, la explicación técnica y correcta. Pero esa no es toda la historia. La verdad real es que la C90 fue víctima de su propio éxito. Fue tan barata, tan duradera, tan fácil de mantener, que terminó compitiendo contra las propias ventas de motos nuevas de la marca que la fabricó. Una moto que casi no se rompía y que se reparaba con piezas económicas no era el negocio más rentable a largo plazo para una industria que necesita renovación constante para sobrevivir. No fue solamente una ley ambiental la que la empujó hacia su final. Fue también la lógica fría de una industria que necesita que las personas sigan comprando, sigan renovando.
La fábrica cerró sus líneas dedicadas a este modelo en distintos mercados a lo largo de los años, pero para millones de personas la C90 nunca desapareció realmente. Hoy existen clubes enteros dedicados exclusivamente a restaurarlas, coleccionistas que recorren países buscando unidades olvidadas en patios traseros, oxidadas pero rescatables, mecánicos jubilados que siguen guardando piezas originales en cajones, esperando la oportunidad de devolverle la vida a una unidad más. En las calles de varios países todavía pueden verse algunas, sobreviviendo al paso del tiempo, manejadas por las mismas personas que las compraron hace décadas y que se niegan a cambiarlas por algo más moderno. No por nostalgia vacía, sino porque para ellos esa moto representa algo que ningún modelo nuevo puede ofrecer: la memoria de una vida entera construida sobre dos ruedas pequeñas y un motor que nunca pidió demasiado. La Honda C90 desapareció físicamente de las líneas de producción, pero emocionalmente sigue viva en cada historia familiar que la incluye, en cada fotografía amarillenta donde aparece estacionada frente a una casa que tal vez ya ni siquiera exista en su forma original. Porque al final, las máquinas se fabrican y se descontinúan según las leyes del mercado y de las regulaciones. Pero los recuerdos que construyen con las personas que las usaron, esos no obedecen ninguna norma de emisiones. Esos simplemente permanecen, generación tras generación, recordándonos que alguna vez existió una moto pequeña que, sin proponérselo, terminó siendo parte de la historia de millones de familias que jamás imaginaron cuánto la extrañarían el día que dejara de existir.